7:22 en Contacto Directo. Algunos asambleístas han pedido la comparecencia en los próximos días de Ricardo Antón, el director de la Comisión Nacional de Tránsito, por los constantes accidentes en las carreteras y en las vías de nuestro país. A la hora, porque es la misma asamblea la que tiene meses en una comisión el proyecto de ley para reformar los cambios necesarios. Las cifras no son alarmantes desde hace un mes. Las cifras del año pasado ya eran suficientemente alarmantes como para tomar acciones urgentes. Francisco Ulloa es asambleísta por el MPD, lo hemos invitado esta mañana a Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo mira usted las reformas que se están haciendo dentro de esa comisión a que trata este proyecto de ley? Buenos días, Stephanie. Mire, lastimosamente las reformas que ya van para un año de trámite en la Asamblea Nacional de una ley que lleva 2 años en vigencia, simplemente se constituirán en reformas que se convertirán en un maquillaje de la muerte, ya que a través de reformas muy tibias, en donde el gobierno nacional le ha sacado el cuerpo a un problema latente porque no ha ejercido lo que debería ejercer y que tanto pregona en otras leyes, que es la rectoría del sistema de tránsito. A la ministra de Transporte no lo hemos escuchado decir una sola letra respecto a la temática, y es por eso que debo decirle que es un maquillaje a lo que significa el grave problema de la seguridad vial y de la seguridad de los ciudadanos en general, porque si uno en la carretera no muere producto de un accidente de tránsito, probablemente muere por un atraco en la carretera. La presidenta de la comisión que trata el tema nos dijo que estaban reformando casi todo, que un 60 o un 80%, si no me equivoco, que estaban haciendo algunos cambios. ¿Usted no considera que son necesarios, que la ley como tal sí está buena, lo que pasa es que no se cumple? Mire, hay dos cosas. Lo primero que hay que decirle al país, y el país debe conocer, es el doble discurso de los asambleístas del gobierno nacional. ¿Por qué? Acabo de escuchar que efectivamente es un asambleísta de Alianza País el que dice que pide la comparecencia de Antón. Y curiosamente sería bueno que ustedes accedan a los registros de convocatoria de las sesiones para tratar las reformas a la ley de tránsito y podrán mirar cómo son los asambleístas de Alianza País los que jamás asisten a las diferentes reuniones para tratar las reformas a la ley de tránsito. Con esto no quiero decir que exculpo a quienes tienen la responsabilidad directa, y en este caso el señor Antón. Mire, aquí en el tránsito, si se quiere, hay una especie de mafia que genera graves problemas, mafia que está aupada por autoridades, por dirigentes del transporte corruptos, y en la que inclusive está involucrada la propia Policía Nacional. Pero expliquemos, porque es declaraciones graves, es decir, que aquí lo que pasa es que se está manejando una mafia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estaría funcionando? Mire, venta irregular de licencias, entrega irregular de rutas, de frecuencias, de permisos, todo el tráfico de dinero en torno a lo que significa garantizar que las reaseguradoras privadas se estén llevando el dinero del SOAT y no atendiendo realmente a quienes deberían atender. En definitiva, son cantidades enormes de dinero. 250 millones se recauda por tránsito en el país y nadie transparenta ese tipo de cuentas ni de números. Eso sería bueno que el gobierno nacional explique, y el señor Antón también explique el por qué no se atiende adecuadamente en el tema de tránsito. ¿Irregularidades que estarían dándose con el aval de quién? Mire, inclusive llega a ser hasta peligroso hablar de este tipo de temas. Y lo digo porque cuando se trataba en primera este tema de las reformas de la ley de tránsito, este mismo asambleísta que empezó a denunciar todo este tipo de cosas sufrió 2 atentados. ¿Pero quién? Francisco Ulloa sufrió 2 atentados producto precisamente de empezar a señalar, entre otras cosas. Le digo, por ejemplo, es curioso que el presidente de la República diga que es la Policía Nacional la que carga con todas las culpas y que ellos nada tienen que ver, cuando su ministra de Transporte actual no dice absolutamente nada, y tienen la culpa tanto en lo que significa seguridad vial como en lo que significa contrataciones de obras viales. Lo que ha dicho el presidente también, lo dijo el sábado pasado, es que él viene insistiendo en estas reformas también a la ley de tránsito desde hace mucho tiempo, que no entiende por qué en la Asamblea no se está trabajando en esto como una medida
urgente. Y de hecho el pedido se lo hizo, pero ¿qué ha pasado en la Asamblea? Una de las reformas importantes, que los casos dejen de estar archivados en los juzgados cuando choferes que tienen menos 500 puntos les sancionan, el tema va a un juzgado de tránsito, muere ahí o prescribe ahí porque no hay capacidad para atenderlos y finalmente siguen circulando. Que se reforme esto haciendo a la policía un ente sancionador, que si no apela, tiene la sanción. Solo si apela, va al juzgado. Las reformas pueden ayudar, pero no son la solución porque no se está aplicando inclusive lo que dice la ley actual. Mire lo curioso, y ahí viene nuevamente el doble discurso del gobierno nacional. Se está hablando de que efectivamente se juzgue a los infractores, pero curiosamente el gobierno nacional no le asigna recursos para poder tener jueces. No sé si usted me permite, no existe presupuesto para los juzgados de contravenciones. Admírense de esta estadística. Hay 8 jueces en Guayas, y en las otras 23 provincias hay apenas 33 jueces que deben conocer contravenciones, delitos de tránsito, audiencias de fianza, acuerdos reparatorios, prisiones preventivas, audiencias, etcétera, 8 etcétera. jueces en Guayas. Acá, si no me equivoco, hay unos 5. Y para tener una idea, solo en Pichincha, según estadísticas de la policía, hay más de 2.000 contravenciones. Es decir, 2.000 contravenciones que dividido para los jueces que hay, pues a cada uno le toca... imposible de lograr. Imposible, porque no se han nombrado esos jueces, porque no existen los recursos como tal. Ahora, Ricardo Antón en este mismo espacio me decía, el tema no es el de los jueces, el tema es que la policía sea un ente sancionador para que no tenga que ir a esos juzgados. Pero es que mire, a la policía le han puesto en el dilema de estar respondiendo, si se quiere, a diferentes autoridades. Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, y en definitiva no le dan la posibilidad operativa real de poder cumplir adecuadamente con sus funciones. ¿Qué reformas que sí se está trabajando en la comisión a usted le parece importante o cuáles está criticando? Por ejemplo, la presidenta aquí mismo también dijo de la Comisión de Desarrollo Económico que se podría aceptar la sugerencia de algunos sectores de los choferes que dicen que no, que ahora 30 puntos está muy poquito, que le suban a 60 puntos. Mire, yo creo que hay algunas reformas que sí pueden aportar a la seguridad. Entre otras está precisamente el garantizar la formación de los formadores de choferes en primera instancia, para luego garantizar la formación de los choferes. En la formación de los choferes debería haber especialidad, no es lo mismo manejar un taxi que manejar un tráiler, que manejar un bus. Otro elemento fundamental es el hecho de que no tenemos profesionales adecuados en lo que significa ingeniería de tránsito para poder manejar flujos, contraflujos, etcétera, etcétera, y curiosamente en lugar de poner en las reformas aspectos que regulen lo que significa quiénes forman esos cuerpos colegiados, lo que tenemos en la Comisión de Tránsito simplemente es un grupo de amigos. ¿Por qué ha criticado usted los beneficios del SOAT y los beneficios para las reaseguradoras? El SOAT ha representado el enriquecimiento para las empresas aseguradoras. Tome en cuenta que el FONSAT, que es público, que tiene poquitos empleados, indemniza el 45% del sistema SOAT, recibiendo apenas el 22% de los ingresos que este genera, indemniza el 45%. Las aseguradoras se quedan con el 78% de los ingresos. Aquí es donde efectivamente... Soluciones entonces, ¿qué? Se debería pedir que haya una cobertura más amplia, que cubra algo más. Que se cambie los puntos de referencia en cuanto a que este 78 vaya al FONSAT, y el 22 vaya para las aseguradoras y aseguradoras privadas. ¿Qué cree que vaya a pasar con esta ley en los próximos días? Tienen hasta el 11 de septiembre, si no me equivoco, se están logrando consensos en la comisión o se está reformando todo, para terminar. Lo bueno sería, mi estimada Stephanie, que los asambleístas de Alianza País no únicamente salgan en televisión, cuando pueden figuretear, como suele decirse, y no asistan a las sesiones. Se podría decir que el 11 se podría tener un proyecto de reformas válido, siempre y cuando den quórum los asambleístas de Alianza País. O sea, hoy por hoy tampoco están yendo, cuando les falta poco tiempo para tratar. No van. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Son las 7:30 de la mañana. En breve cambiamos de tema y estaremos con...